Como bien decía Luis ahora en la dominical, leyendo Pedro, somos nación santas, escogidos, y es para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos amó. ¿Amén? Así que por eso estoy yo aquí. El lema que tenemos como iglesia para estos bloques de meses es la iglesia trabajando en unidad. La iglesia unida es lo que se busca. Y el tema para este mes es el compromiso del creyente con Dios y la iglesia. El compromiso con Dios y la iglesia. Y es que es obvio y claro que usted y yo tenemos un compromiso que muchas veces ignoramos conscientemente y decimos: no, Señor, gracias, yo no quiero ir. Una vez me contaron voy a decir un familiar, que dijo que no quería estar en el ministerio que le estaban ofreciendo porque dijo que no tenía tiempo para hacerlo. Yo simplemente le dije a Eduardo esa vez, recuerdo que con él iba hablando, a mí me daría pena decirle al Señor: Señor, disculpa, no tengo tiempo para vos, decime otro rato. Porque tenemos un compromiso. Tenemos un compromiso que es evidente, que nos llama, que no podemos ignorar en ningún momento, hermanos. Y por más que a veces batallemos y no nos guste, es menester nuestro atenderlo. Abra conmigo su Biblia en Efesios, primer capítulo de la carta a los Efesios. Del versículo 3 al 14. Esta sección una vez la enseñé para los líderes. No pienso enseñar lo mismo, pero sí la misma sección, porque como bien decía también Alex, un versículo nos puede hablar hoy una cosa y mañana nos puede decir otra, siempre uniendo al propósito eterno, ¿sí? Así que leo para ustedes de Efesios capítulo 1, del versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha sido propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oremos. Padre, gracias porque nos das el privilegio de estar un domingo sentados en este lugar, en esta congregación, para poder alabar tu gloria, para poder, Señor, dar alabanzas a tu gloria, para decir que tú eres santo, poderoso, Dios eterno, Señor nuestro. Padre, podrá ser la preparación que sea del estudio de este pasaje, el sermón que se trae escrito, las cosas que en mente están,
Pero ruego, Espíritu Santo, que seas tú hablando a cada uno de los corazones, porque no son mis palabras convenciendo, es tu palabra, Señor. Así que en tus manos dejo este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Efesios es una afirmación general de la verdad cristiana en cuanto a la iglesia, la unidad y el andar del pueblo cristiano. La comprensión de esta verdad es tan necesaria para la iglesia de hoy como lo fue para los tiempos de Pablo. Cuando nos vamos a observar a la carta de los Efesios, nos damos cuenta que del capítulo 1 al 3, si lo seccionamos así, como la mayoría lo pone en sección, trata sobre nuestra posición en Cristo. Los primeros 3 capítulos hablan de la posición que los cristianos tenemos en Cristo. Cuando el Espíritu nos convence y nos acerca a Cristo, entregándole nuestras vidas, es ahí que automáticamente y por pura gracia Dios nos coloca en el Hijo, nos injerta en el Hijo. Esa palabra se las expliqué en un último sermón. Cuando el Padre lo toma a usted, me toma a mí, y usted decide declararle Padre a Él, lo injerta, lo coloca, lo pone en fundamento que es Cristo, entregándonos así una cantidad y calidad, porque bien sabemos los que algunas veces nos hemos dedicado a ventas de productos, o usted simplemente ha buscado un producto, muchas veces solo hay calidad pero no hay cantidad, y muchas veces hay cantidad pero no hay calidad. Pero según Efesios no solo tenemos cantidad, sino tenemos calidad de bendiciones espirituales que son correspondientes a nosotros y son sin duda alguna sumamente hermosas. Los siguientes capítulos, del 4 al 6, hablan sobre la vida práctica del cristiano, que son correspondientes a nuestra posición en Él. Esto es como en un trabajo, ¿sí? Si usted llegó ahí a ser jefe, sí, es por mérito, porque vieron que usted sobresalía sobre los demás. Eso es obvio. Bueno, en el Evangelio no. En el Evangelio no, usted no asciende por ser bueno, no. O por ser gran predicador, o porque canta bonito, o porque sí viene a los cultos. No, es por pura gracia. Pero el hecho que usted lo asciendan en un trabajo por sus esfuerzos y por su mérito, le trae más responsabilidades, trae una carga mayor. Ahora, el hecho de que usted, Dios haya decidido bajar a la tierra, rescatarlo, agarrarlo, como bien dice David en el Salmo 40, agarrarme del lodo cenagoso, tomarme de ahí, ponerme sobre la roca, para darme alabanzas nuevas en mi boca, eso me trae a mí una responsabilidad mayor. Eso implica que yo esté más cerca de la iglesia, más cerca de Dios. Porque el Evangelio no solo es entre Dios y yo, como usted podría pensar, solo tengo que ver Dios y yo, ese es el Evangelio. No, el Evangelio tiene que ver con nosotros. Si vimos en esta lectura que hicimos, son palabras plurales, nosotros, vosotros, por decir ustedes en un lenguaje más actual. O sea, estaba hablando, incluyéndose Pablo, hablándole a los demás, pero nunca dice siéntanse individualmente. Y sí, es que podemos decir Dios me ama, y sin duda alguna Dios lo ama y lo conoce individualmente cada uno. Pero es que Dios no lo ha amado solo a usted y ahí se cerró el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, al cosmos. No es que solo sea usted. Y no es que solo seamos nosotros los humanos, es que Dios desea la redención de todo lo que aquí hay, tanto las cosas que están en el cielo como las cosas que están en la tierra. No solamente es usted y Él, es que somos muchos y Él. Y ahí es donde comenzamos a ver entonces las cosas que son correspondientes a nosotros, como bien dice el tema de este mes para la iglesia. El compromiso de nosotros como cristianos, si usted se denomina cristiano, usted ha venido a los pies de Cristo, ha confesado que Él es su Señor, bueno, usted tiene un compromiso con Él, que no solo es correspondiente a Él, sino es correspondiente también a los que tiene a la par.
a la iglesia. Y no solo a la iglesia Getsemaní, aquí en la colonia de Panamá, sino a la iglesia como iglesia universal, el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia no es esta. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es universal. Sí, universal. No solo entramos los de la misión centroamericana, entran muchos más que deciden creer en Cristo Jesús como su Señor y obedecerle el mandamiento. Obedecer a su misión. Porque Dios vino a este mundo a cumplir su misión. Una vez cumplida su misión, Él ordenó la misión de la iglesia. Toda potestad me ha sido dada y ahora les pido que vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una misión clara, una orden clara. Que muchas veces, por lo ajetreado de nuestra vida, porque eso no es para mí, porque allá los misioneros que lo hagan ellos, porque si yo me saco un billete de a 20 y se lo doy a un misionero, ya estoy yendo, que tiene mucha razón de apoyar a un misionero, pero es que su misión no termina en ese billete de a 20 que le da un misionero. Su misión es ir a todo lugar a proclamar que Cristo es el Rey. Esa es la misión de nosotros, iglesia. No pretendo decir que está mal ofrendar a misioneros, no, es buenísimo. Y no es que usted no sea incluido en la misión que el misionero pueda desarrollar en el país donde va. Claro que sí. Lo que pasa es que hasta ahí no se acaba la misión. Su misión sigue. Y no se va a acabar. Mientras usted tenga vida, tiene una misión. Y como Pablo se sentía, nos deberíamos de sentir nosotros, deudores con aquellos que no conocen el Evangelio. Las bendiciones que está hablando Pablo aquí son bendiciones sin duda alguna que nos llevan a ese compromiso. Yo titulé el sermón de esta mañana, para aquellos que toman nota: disfruta de su gracia, extiende su gloria. Disfruta de su gracia, extiende su gloria. Y como primer punto, por las bendiciones espirituales. Y es que Pablo da inicio con una hermosa descripción espiritual, con una adoración al Padre, una adoración a Dios por lo que ha hecho en Jesucristo. Es lo que él le dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ve ahí, ¿lo bendijo solo a Pablo? ¿Está hablando solamente de los apóstoles? ¿Está hablando solo a los efesios? Nos bendijo a todos con toda bendición. Vea, con toda. Cuando Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quiso bendecirlo a usted, no escatimó ni un 5, es que le dio toda la bendición espiritual. Toda la bendición se le ha sido otorgada en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos sin mancha. Suena complicado. Cuando usted escucha esas palabras, santo y sin mancha, sin duda suena complicado, porque suena a que debo de hacer algo extraordinario para ser santo y sin mancha. O por lo menos así lo ha planteado la Iglesia Católica Romana desde hace siglos, que los santos son aquellos que hacen cosas extraordinarias. Y muchas veces por error nosotros oímos eso, o venimos del catolicismo, o no sé su contexto, pero puede ser que esa es la raíz que usted piensa que es santo. Pero no, usted llega a ser santo y sin mancha por la posición en que Dios el Padre lo toma y lo coloca. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras. Es que lo de santos y sin manchas fue porque Él ya nos escogió. Vean cómo dice: según nos escogió.
¿Solo a Pablo? ¿Solo a los discípulos? ¿Solo a los efesios? No, a todos, según nos escogió a todos en Él. ¿En quién Él? En Cristo nuestro Señor. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha, no porque yo soy santo y sin mancha por mis acciones, sino porque me toma de ese lodo sucio donde yo estaba y me coloca en el Hijo, en el cual sí es sin mancha y es santo. Y como usted ahí está, usted pasa a ser santo y sin mancha. El Evangelio no trata de usted y Dios, trata de todos. Trata de estar cerca del Señor, cerca de la iglesia, algo que voy a estar repitiendo todo el sermón, cerca de Dios, cerca de la iglesia. No puede alguien decirme, y aquí sí, no puede alguien decirme que está cerca del Señor y está odiando a los hermanos o hablando mal de ellos. No, mentiras. Somos mentirosos si creemos eso. Es que no, es incoherente pensar que alguien puede estar cerca del Señor y lejos de la iglesia. Es incoherente. No se puede. Ni tampoco puede usted decir que está cerca de los hermanos y está lejos de Dios. Mentiras. No se puede. Mentira. No se puede. En amor nos predestinó. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La predestinación viene antes de la adopción. ¿Y qué es predestinar? Se ha creado una doctrina de la predestinación, y no pienso hablar de la doctrina de la predestinación, pienso hablar de lo que Pablo intentó decir en el griego original. Predestinar, Pablo está apuntando a alguien que piensa algo antes de hacerlo, alguien que quizás se sentó y planificó lo que iba a hacer. Eso es predestinar. Y entonces, cuando Dios decidió pensar en usted, créame que Él se tomó el tiempo para predestinarlo, para pensarlo. ¿Qué voy a hacer? Si Dios podría hacerse esa pregunta, ¿qué voy a hacer? Seguramente hubiera dicho, voy a crear a... y hubiera pensado en su nombre. Y lo voy a crear y lo voy a hacer hijo mío en adopción. Dios pensó en usted. Antes de adoptarlo, Dios pensó en usted. Si usted no ha venido a los pies de Cristo, si usted es invitado o alguien de aquí de la iglesia que lleva tiempo quizás luchando con llegar a los pies de Cristo, créame que Dios ya pensó en usted antes de que usted tan siquiera llegue a ser hijo de Él. Dios ya lo tiene puesto en su corazón. Dios ya lo pensó desde antes de la fundación del mundo. En amor. En amor. Dios pensó en usted. Y ahora lo ha hecho hijo, adoptado. Y no, adoptado no es un mal concepto. Más, según la ley romana, el hijo adoptado tenía mejor posición que un hijo natural. Porque entonces el padre tenía una responsabilidad mayor hacia la persona que adoptaba. Y usted ha sido adoptado y puesto en el Hijo eterno de Dios, en Cristo nuestro Señor, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos. Si el Señor tuviera una checklist de las cosas que se necesitan para entrar al cielo, no lleno ni el primer punto quizás. Y no es usted. Pero es que como yo no voy a entrar por lo que en mi checklist está de que las cosas que yo hice, si no va a decir, Moisés está en el Hijo, está en Cristo, está en el Señor. No necesita nada más. Porque Él es acepto en el amado, en el que Dios ama, en el eterno, en esa unión perfecta de la Trinidad,
Dios el soberano, que es uno, lo pensó a usted y a mí, nos pensó a todos y nos hizo aceptos en el amado. Una vez que hemos sido adoptados por Él, nos hace aceptos en Cristo Jesús, el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El tema, se los dije, disfruta de su gracia, extiende su gloria. Por las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado, como ya las hemos estado leyendo, y ahora dice en quien nosotros tenemos esa redención, esa compra. Y es que la redención tiene que ver con algo que se perdió, algo que quizás fue robado, algo que quizás se fue. Y entonces el dueño original decide ir y decir, ¿saben qué? Lo voy a volver a comprar. Y entonces va y da un precio de redención. ¿Y saben qué? Nosotros tuvimos que ser comprados de esclavitud. Sí, usted y yo, esclavos del pecado, éramos. Y en esa condición, viéndolo a usted como esclavo, el Hijo decidió agarrar su sangre y presentarla como precio de redención por un esclavo del pecado, por un muerto como usted y yo. Él decidió tomar su sangre y presentarla como precio de redención y decir en esa cruz, consumado es, tetelestai en griego, que significa lo mismo, un negocio cerrado. ¿Sabes qué? Aquí está, ya lo hice, dame lo que es mío. Negocio cerrado. Esa es la redención que nosotros tenemos por su sangre. Ayer le decía eso a los jóvenes. Jóvenes, tu salvación no vale poco. A vos no te costó nada, pero al Señor le costó mucho. Querido hermano, su salvación no vale poco. Tal vez a usted no le costó nada, pero es que al Señor le costó todo. Y a veces, sabiendo que a nuestro Señor y Dios le costó todo el comprarnos, tomamos la salvación y como, ya, tengo, mía, y me la quita. No, eso no se pierde. ¿Qué voy a hacer yo? Yo no le debo nada al Señor. Tan siquiera un gracias. Hombre, tan siquiera un gracias. Quiero un gracias le debe al Señor. Que no es poco lo que hay. No es poco. No costó 5 centavos. No costó 30 monedas de plata como Judas agarró precio de esclavo para vender a Jesús. Jesús no pagó 30 monedas de plata por usted. Jesús pagó su sangre por usted. Jesús derramó esa sangre por nosotros para mantenernos más cerca de Él, más cerca de la iglesia. Más cerca de Él, más cerca de la iglesia. No podemos decir que estamos cerca del Señor si estamos lejos de la iglesia. No, eso es mentira. Lo digo con toda verdad. Es mentira. No está mal. Sí está mal que haya vivido así, que hayamos vivido así, que estemos viviendo así. Pero no está mal decirle, Señor, ¿sabes qué? He regado, culpame. Me has dicho cosas, no he tomado consejo. Sí, no está mal llegar al Señor y decirle la verdad, que fallamos, que muchas veces no valoramos esa salvación. Según las riquezas, porque nos dio el perdón de nuestros pecados. Sus pecados han sido perdonados. Los pasados, los presentes, los futuros, sus pecados. El pecado fue vencido. No tiene ya el pecado dominio sobre usted, sobre mí.
Y es que aunque a veces deslizamos y caemos, el pecado no tiene dominio sobre el cristiano. Porque Pablo escribió uno de los versos más hermosos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Si Cristo ya venció en la cruz, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque eso es lo que el pecado trae, muerte. ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya esas cosas no tienen para nosotros poder. Nosotros hemos vencido en Cristo Jesús, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Lo mismo, el Señor ya tenía un plan. Ya tenía un plan. Y Pablo está hablando aquí que ese plan del eterno soberano Dios, que no tiene necesidad de contárselo a usted ni a mí, ni a los ángeles, ese plan soberano se lo ha dado a conocer a usted y a mí. Se lo ha dado a conocer a la iglesia. Vean, el Señor no solo lo pensó, lo amó, lo adoptó, lo redimió con sangre, lo hizo acepto en el amado, sino que en todo ese planteamiento Él decidió presentarle ese plan a usted y a mí. O sea, nos hace parte de eso. Porque si alguien le presenta un plan es porque lo está haciendo parte de eso. Nos está haciendo parte de las gran bendiciones que nos está dando, de todo lo que nos ha otorgado en Cristo Jesús. Nos está haciendo parte de todo. Nos ha dado a conocer el misterio, y es que antes no se conocían. Ayer justamente con los jóvenes, nuevamente jóvenes, y aquí hay jóvenes que no vinieron ayer, vengan, que se está viendo muy bonita la carta de Pedro, la primera epístola de Pedro. Lo mismo, es que nos ha dado a conocer cosas que nos demandan, que nos dan una demanda. Nos ha dado a conocer su voluntad, cosas que a los profetas le fueron escondidas, que los profetas anhelaban ver. Ahora se la ha dado a usted y a mí. ¿Y cuál es ese misterio? ¿Cuál es esa voluntad? De reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Lo mismo, se creó una doctrina se ha creado una doctrina de la dispensación, pero no estoy hablando de la doctrina de la dispensación que se ha creado, sino de lo que Pablo intentó decir aquí. Pablo intenta decir, cuando dice doctrina de la salvación, algo más parecido, bueno, del cumplimiento de los tiempos, de la dispensación, está diciendo más bien una administración sabia. O sea que el Señor no solo lo pensó, y todo lo demás que ya les dije, no solo lo pensó, lo analizó, lo creó, lo escogió, todo lo que ya he mencionado, sino que Él se encargó de administrar la dispensación de esos tiempos. Eso quiere decir, de tener esa dispensación de esos tiempos para dárselo a conocer a usted hoy. O sea, que Él se encargó de que los tiempos se fueran dando. Él se encargó que todo se fuera dando como se debía de dar, para que usted y yo conociéramos ese misterio de su voluntad. Vea qué hermoso. Todo lo que Él hace pensando en nosotros. Él decidió estar administrando esos tiempos a que se fueran cumpliendo sí o sí, como Él llevaba así en su agenda, por decirlo así, con todo el propósito de dárselo a conocer a usted y a mí. ¡Qué bendición! ¡Qué gran bendición! Los conceptos de perdón y gracia son tratados con suma agudeza y con profundidad. Los conceptos son vistos desde la perspectiva de la unidad bajo la autoridad del Mesías. Son vistos en unidad bajo la autoridad del Mesías. Más cerca del Señor, más cerca de la iglesia. Más cerca del Señor, más cerca de la iglesia. Estos términos de perdón, de redención, de
de gracia son tratados y puestos con Pablo como quien hubiera puesto así con pinza. Aquí va esto, así delicado, porque ahí va y porque lo que les quiero dar a conocer tiene sentido en esto, con el fin de estar unidos bajo la soberanía de un solo Señor, Jesucristo nuestro Señor y Dios. Esta es la primera parte del primer punto, por las bendiciones espirituales. Disfruta de su gracia, extiende su gloria. Y ya vimos por qué debemos de disfrutar esa gracia. Por tantas bendiciones que Dios nos ha dado, nosotros debemos de disfrutar esa gracia, de vivir esa gracia, de tomarla nuestra, pero para no solo nosotros, sino para compartirla también. ¿Sí? Y ahora, como segundo punto, disfruta su gracia, extiende su gloria por el propósito eterno. Y es que aquí comienza diciendo, en Él, hablando de Cristo Jesús, del versículo 11 en adelante, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Voy a dar un dato aquí, y es que aquí Pablo está pensando, Pablo es sumamente judío, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, un fariseo. El tipo era grueso, dirían allá en Guatemala. El tipo no era ningún judío sencillo. Pablo está pensando en las bendiciones que se fueron prometidas en un pacto abrahámico. Y está hablando de herencia bajo unas bendiciones que fueron prometidas, pacto abrahámico. Pero como bien dice Pablo en Gálatas, el pacto a Abraham, diciendo tu simiente, no está refiriéndose a un pueblo o a muchos, sino a una sola simiente, la cual es la simiente perfecta, que es Cristo Jesús. No. Lo siento, hermanos, si a alguno le molesta, pero no. Israel no es más importante que usted y que yo. Porque la promesa de que bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren está puesta sobre la simiente perfecta, la cual es Cristo Jesús. Y usted y yo hemos sido puestos en Él, en la simiente perfecta. Y Dios ha reunido todas estas cosas para dárselas a conocer a usted. Así que sí, las bendiciones han sido puestas sobre nosotros y tenemos una herencia incorruptible por medio de Cristo, porque hemos sido predestinados conforme al propósito que ya se ha sido presentado, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El que hace todas las cosas según lo que Él decide, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente estábamos en Cristo, en Él también vosotros. Ahí está hablando primero de los judíos, de los que creían que ellos solo tenían la salvación, diciendo nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, nosotros los judíos, dice Pablo. En Él también vosotros, hablándole a los gentiles, a los de Efesios, habiendo sido la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros también somos parte de esa promesa. Simple y sencillamente. Sí, Pablo es muy judío y él lo está dando a conocer ahí. Él les está diciendo, nosotros los primeros, los que tuvimos la bendición de ser nombrados pueblo de Dios, es lo que está diciendo. Pero Él no se queda hasta ahí. Él dice, y vosotros han sido también sellados. ¿Por qué? Porque han creído el evangelio de vuestra salvación. Usted ha sido sellado porque ha creído el evangelio de la salvación. Y ese sello es un sello real, que el mismo Dios eterno lo pone en usted como garantía, como las arras de nuestra herencia, como esa promesa de nuestra herencia que un día, tal vez ahorita no,
aunque ya es una realidad, como bien se dice en la teología, es un ya, pero aún no. Esa herencia que está en los cielos, de que usted y yo no vamos a ser condenados, sino que vamos a entrar al gozo eterno de nuestro Señor. Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La Trinidad se ve en su esplendor, aquí en su esplendor se ve la Trinidad en esta sección. Comienza diciendo Pablo: bendito sea el Padre, y se extiende hasta el versículo 6, hablando de lo mucho que el Padre nos ha dado. Luego dice en el 7, en quien nos da la redención, desde el 6, que dice en el amado, comienza a hablar de Cristo, en quien nos da la redención, nos da el perdón de nuestros pecados, en quien está el propósito de reunir todas las cosas, en quien asimismo tenemos la herencia por la bendición que el Padre nos ha dado. Y termina diciendo en el 13 y en el 14 del Espíritu Santo, el cual nos ha sellado y es las arras de nuestra herencia. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo obrando en plena comunión como un solo Dios por nosotros, para que podamos estar más cerca de Cristo, más cerca de nuestro Señor y más cerca de la iglesia. No hay división. No hay división en esto. No, queridos hermanos, no hay división. En Cristo no hay división. Dios es uno, es santo y es perfecto. Él no tenía la necesidad de darnos a conocer sus planes, pero ha decidido dárselos a conocer a usted. Ha decidido bendecirlo con toda bendición espiritual. Ha decidido agarrarlo de esa podrición de lodo en la que igual estábamos y ponerlo sobre la roca, la cual es Cristo Jesús, y poner en su boca nuevos cánticos de alabanza con un solo propósito, que se repite 3 veces en esta sección: para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso usted ha sido lo que ha sido en Cristo, es lo que es en Cristo, para alabanza de la gloria de nuestro Señor. Por eso el tema: disfruta de su gracia. Sí, disfrutemos su gracia, aceptémosla con amor, con los brazos extendidos, digamos: gracias, Señor, por lo que nos das. Pero entonces acudamos al compromiso de extender su gloria, porque para alabanza de la gloria de su nombre es que hemos sido creados. La gran comisión no solo es para los misioneros. La misión de Cristo no solo es para algunos que tienen algún llamado. El propósito eterno de darle alabanza a la gloria de Dios, de extender su gloria, de extender el reino de Dios, es para todos nosotros, no solo para algunos, es para todos nosotros. Queridos hermanos, las riquezas de la gracia de Dios que se nos son otorgadas cuando creemos bajo un propósito eterno que Dios pensó, administró, guardó y que ahora le ha dado a conocer, lo cual es para alabanza de su gloria. Las preguntas son claras. ¿Cómo disfruta usted esas bendiciones espirituales que le han sido otorgadas en gracia por Cristo Jesús? ¿Cómo usted está siendo consciente de esas bendiciones que se le han sido otorgadas? No es poco lo que se le ha sido otorgado. No es poco lo que el Señor ha decidido dar, porque lo ha decidido dar todo por nosotros.
¿Cómo usted está disfrutando de esas bendiciones, de esa gracia? ¿Cómo está expandiendo la gloria de Dios? ¿Cómo hace para expandir la gloria de Dios? La gloria no es suya. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre sea toda la gloria. ¿Hemos entendido lo que Dios está demandando de nosotros por lo que nos ha dado? ¿Hemos entendido? ¿Entendemos la gran demanda que tenemos, iglesia? La gran demanda que tenemos a causa de lo que nos ha sido otorgado. No es poco, vuelvo a repetir. Y es para que usted se mantenga más cerca del Señor, más cerca de la iglesia. Si alguno no ha aceptado a Cristo Jesús, no ha llegado a los pies, el Espíritu te está incomodando y no has decidido decir: sí, Señor, creo en ti, creo en tu obra y acepto todo lo que tú me estás dando para bendición y para extender tu gloria, hoy es el momento. Porque ese sacrificio perfecto de hace miles de años no ha sido en vano. Y todavía usted y yo tenemos tiempo de arrepentirnos y acercarnos al Señor. Todavía es tiempo de arrepentirse y acercarse al Señor. Todavía Dios le está dando una oportunidad más. Espero y no hagamos caso omiso a lo que Él nos está dando, para mantenernos más cerca de Él, más cerca de la iglesia. Esta es su iglesia, esta es su familia, esta es su casa. Manténgase cerca. Oremos. Padre, gracias te doy por todo lo bueno que tú nos das. Gracias, Señor, por las bendiciones tan abundantes que nos das. Toda la bendición nos ha sido otorgada. Gracias, Cristo Jesús, por esa redención. Gracias por todo lo que haces. Señor, la verdad ha sido predicada y nadie está exento aquí de decir que no sabía. Todos aquellos que creemos en ti tenemos una demanda, tenemos una obligación, y es la de extender tu gloria, de proclamar tu verdad, de ir y hacer discípulos. Pero, Señor, muchas veces la hemos ignorado. Como persona te pido perdón, Señor. Como iglesia pedimos perdón, Señor. Rogamos estar más cerca de ti, para estar más cerca de la iglesia. Ayúdanos en crecimiento. Si alguno ha hecho la decisión y quiere pasar adelante a que oremos por usted, de entregar su vida, hoy es el momento, querido hermano. Si usted reconoce que ha andado mal, ha andado caminando mal y quiere volver a los brazos del Padre, los cuales están abiertos sin ningún prejuicio, hoy es el momento. No hay otro. No hay otro Señor como nuestro Cristo Jesús, el cual nos ha amado, y Él está ofreciendo todas esas bendiciones. Padre, gracias por lo que hemos dicho, por lo que hemos hecho. A ti sea toda la gloria, Señor. No a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda gloria, en el nombre de Cristo Jesús.